La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Apolinar Veloz, economista, académico, ex gerente del Banco Central. Y un economista, como yo dije, no tiene militancia política. La mayoría de los economistas aquí tienen militancia política. Y entonces sus juicios tienen determinado tipo de sesgo. Apolinar, muchísimas gracias. Y me encanta comenzar la semana con Apolinar. No, gracias a ti, Ramón, por la invitación. Mira, uno de los elementos, digamos, más importantes que yo creo que hay que destacar, porque resulta ser el marco en el que se desenvuelven las empresas, es el deterioro que ha tenido la institucionalidad en este país. Cuando el gobierno tiene familias que tienen, por ejemplo, en la superintendencia de pensiones su representante, en la superintendencia de electricidad su representante, y cada una de las superintendencias y las regulaciones que son importantes para que el mercado camine bien, están representadas por intereses privados. Pero de la misma manera, en el Congreso se encuentra exactamente lo mismo. Hay representantes de las familias, hay representantes del narcotráfico, hay representantes de los riferos y hay representantes de otros intereses que están ahí. De tal manera que ese Congreso no representa a la población dominicana, ese Congreso representa exactamente lo que son intereses privados. Incluso el presidente actual del Senado de la República tiene una relación muy estrecha con Barry Gold, porque es el que le hace todos los viajes de los camiones que necesita Barry Gold. De tal suerte que te vas a la judicatura y exactamente pasa lo mismo. Todos los juicios que se comenzaron con una velocidad extraordinaria y con una publicidad asombrosa están en el pasado. Ya todo se calmó, ya no hay juicios de gran importancia, ya la judicatura, o sea, la vocinglería del Ministerio Público Independiente ya perdió todo su sentido, porque la práctica normalmente se ha impuesto a lo que había sido originalmente el objetivo de ese, digamos. En una ocasión fuera de cámara, Guido Gómez Mazara aquí, me fue señalando funcionario por funcionario y me dijo a qué grupo pertenece, claro. a qué grupo económico le responde. Claro, obviamente habrá alguna persona que pueda decir, no, pero eso siempre ha existido. Antes era más cuidadoso. Era posible que existiera alguna persona, algún profesional que tuviera relaciones con grupos importantes de la industria, del comercio, de la banca, pero no eran los representantes que tenemos ahora. Los representantes van a hacer lo que le digan. Antes ellos podían intervenir para que algún tipo de medida que les iba a perjudicar fuera benigna, pero ahora no. Ahora las decisiones para apoyar y para estimular los grupos privados sencillamente están ahí para eso. Y obviamente que para el mercado eso significa mucho, porque primero tenemos una democracia, y dije que esa democracia era el marco de la economía de mercado, y ese marco de la economía de mercado anda mal. Y si el marco jurídico anda mal, pues las empresas andan manga por hombro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, sabemos que el Banco Central sencillamente tiene un representante de la banca comercial. Tanto es así que durante 20 y pico de años no han querido cambiarlo y cada vez que viene un presidente nuevo le recomiendan al mismo. Y cuando uno mira un sector que es fundamentalmente oligopólico y se da cuenta de que lo primero que hizo esta administración fue regalarle una gradualidad que ya tenían cuando Baninter. O sea, cuando Baninter existía exactamente la misma gradualidad que existe hoy. Y con esa gradualidad ellos calculan el índice de solvencia y obviamente ese índice de solvencia de la banca es un índice maquillado porque
si tú tienes una gradualidad porque no has puesto todo el capital que los accionistas deben poner en el banco, entonces la cifra que te dicen de que ese banco es solvente no es cierta. Porque primero tendría que tener el capital, que es el que garantiza la solvencia del banco. Entonces, ahí que tenemos sencillamente un regulador del sistema financiero que no regula. Y de la misma manera tenemos una supervisión bancaria que es responsabilidad de la superintendencia, que se ha dedicado a hacer cursos para que la gente entienda cómo depositar en un banco, cómo es que se calcula la tasa de interés, cuando esa no es su función es hacer que se cumpla la regulación. Entonces tenemos una regulación débil y una supervisión más débil aún. ¿Qué regalo más importante que ese para el sector financiero dominicano? Ese es un regalo extraordinario. Apolinar, la pasada semana el Banco Central anunció en una nota que cesaba, por lo menos momentáneamente, la disminución de la tasa de interés y coló dentro del comunicado el resultado del IMAE, que normalmente es otro comunicado aparte, porque presenta el cuadro del comportamiento de los sectores. Bueno, economía agosto 1.5. ¿Cómo se explica con casi 100.000 millones que se han inyectado a la banca para préstamos a tasas 9%, facilidad de liquidez rápida de 3 a 9%? ¿Por qué la economía no acaba de levantar la cabeza? No, tú sabes que esa ha sido una política exitosa del Banco Central. El Banco Central quiso acabar con la inflación y lo que ha hecho es generar una recesión. Y la economía está cayendo porque es justamente el resultado de una política de incremento de la tasa de interés, que tiene efecto negativo no solamente sobre el consumo presente, es decir, lo que tú vas a consumir hoy, porque te están ofreciendo tasas de interés que son importantes, y en lugar de tú consumirlo, los que pueden lo ahorran y reducen el consumo presente. Pero también eso significa que el consumo futuro también está comprometido, porque efectivamente, ¿qué es lo que va a hacer la gente? La gente lo que va a decir es, bueno, pues sencillamente si yo voy a recibir una tasa de interés, sencillamente dejo de consumir, porque voy a ganar una tasa de interés que me permitirá consumir más en el futuro. Entonces, cae el consumo duradero, que es el que se financia, carro, electrodoméstico, casa, etcétera, cae ese consumo, y cae también el consumo, o sea, se pospone el consumo presente para el futuro. Entonces, eso es el 87% de la demanda. Pero también afecta la inversión. Y afecta la inversión porque inmediatamente aumenta el costo de la inversión, pues la gente reduce la inversión. Y tenemos ahí representados alrededor del 92-93% del producto. Si caen esas dos variables que forman parte de la demanda agregada, necesariamente el producto tiene que caer. Entonces es la consecuencia de la reducción de la inflación por una mala interpretación del Banco Central y de muchos bancos centrales que hoy reconocen que se han equivocado, como la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, porque la inflación era exógena. No solamente eso, sino que venía por una serie de canales que no eran los canales tradicionales, era el comercio como resultado de una pandemia que se había, digamos, reducido el problema del transporte se había generalizado, no era posible que llegara, y esa reducción y los problemas que tenía el manejo del transporte tuvo efectos sobre los costos, sobre los fletes y sobre los seguros, y obviamente encareció todo. Entonces no era un problema porque ellos entienden, la mayoría de los bancos centrales, que la teoría de Milton Friedman sobre la inflación es una teoría general, pero es una teoría general. Cantidad de dinero. Sí, que es fundamentalmente la inflación en cualquier lugar y en cualquier momento es de tipo de exceso de demanda, conducido fundamentalmente por un exceso de circulación Para monetaria. veces un problema de oferta. Sí. Efectivamente, pero el asunto es el siguiente, el problema es que ellos atacaron un problema de costo como si fuera un problema de exceso de demanda. Y ahí está el error. Hoy lo reconoce la Reserva Federal. Y no solamente eso, sino que han hecho estudios en Estados Unidos, particularmente la Reserva Federal de Minneapolis, que establece que en el 70% de los casos que han incrementado los precios no ha sido
por costos, es decir, materias primas y salarios, sino que ha sido por elevación del margen de beneficio. Entonces, volvemos a un artículo que publicaron en el 60 Paul Samuelson y Robert Solow, que establecían que uno de los problemas fundamentales para, digamos, determinar inflación no era justamente el salario, sino era el beneficio. Porque lo que hacían normalmente las empresas era posponer el ajuste por inflación de los salarios. Pero en haciendo el ajuste de precios, efectivamente ellos aumentaban sus beneficios. Eso está ocurriendo en la República Dominicana. Lo que pasa es que le han vendido a la población dominicana que el problema es de que hay exceso de dinero en la economía. Pero cuando uno ve que, por ejemplo, si el efecto multiplicador del gasto público fuera relativamente bueno, fuera siquiera mayor que 1, pero ni siquiera es mayor que 1, es alrededor de 0.80, es decir, que por cada peso que invierte el gobierno solamente hay de beneficio 80 centavos. Porque es gasto corriente. Es gasto corriente fundamentalmente, o sea, el 93% es gasto corriente, el 7% es gasto de capital, pero ojo que es 2.61%, es decir, 2.61% lo que es particularmente gasto de capital. De tal manera que la expansión de la capacidad productiva a partir de la inversión del gobierno es insignificante. Lo que no me explico es cómo, teniendo una partida tan baja, se anuncia teleférico, expansión del metro. 3.600 millones de dólares. La otra línea del metro. En el presupuesto no se ve eso. ¿Dónde está ese dinero? APP y fideicomiso. Bueno, entonces, pero hay que ver dónde está, porque eso, y eso lo advertí muchísimas veces, era uno de los problemas de las APPs. Las APP, sus gastos, que son gastos financiados con el gobierno, no se registran en el presupuesto público. Por esa razón, siempre te dicen que el déficit fiscal es 3%. Nos vienen diciendo que 3%, 3%, todo el mundo dice que 3%. Aceptemos que sea el 3%, pero el producto ha venido creciendo. Entonces, si tenemos un producto que está creciendo cada año, aunque se diga que el déficit es 3%, usted tiene un déficit más alto en términos de dinero. ¿Y qué ha ocurrido? Sencillamente que el gobierno ha seguido endeudándose. El Ministerio de Hacienda, con una ansia extraordinaria de esconder las cifras, solamente lo único que toma en consideración es el gobierno central para calcular la deuda pública y deja el Banco Central afuera. Es decir, deja 18.000 millones de dólares afuera. Y entonces, en su reporte de deuda pública, la Dirección General de Crédito Público dice que la deuda con respecto al PIB es 47%. Eso es ridículo. Cuando usted le suma la deuda del Banco Central, es aproximadamente el 73%, el 66% del producto de deuda pública. O sea, no es 47, es 66. Entonces, si esa es la plataforma para hacer política económica, escondiendo la información, entonces estamos muy mal, sobre todo por el hecho de que lo que garantiza la estabilidad de la deuda pública es que la tasa de interés sea menor que la tasa de crecimiento del producto. Pero la tasa de interés ahora mismo, en los mercados, en la última colocación que hizo Hacienda la hizo a 9.99. En dólares. En dólares. ¿A cómo está creciendo el producto? Bueno, alrededor de 4%, o se supone que va a terminar en 4%. Pero parece que ni interés, que el estimado de economía no se va a dar. Sí, bueno, supongamos que sea 4, como ellos dicen. Son 5% por debajo de lo que es la tasa de interés. Eso es lo que garantiza esa inestabilidad de la deuda pública, porque se supone que la cantidad de bienes y servicios que tú estás produciendo, cuando tú lo valoras, es suficiente para pagar la deuda pública, es decir, los intereses. Pero se ve que justamente no va a ser el caso, porque vamos a crecer menos y la tasa de interés es más alta. Y es el problema que vamos a tener la mayoría de los países que nos endeudamos durante el proceso de la pandemia. Vamos a tener una tasa de interés muy alta. Y esa tasa de interés muy alta, con un crecimiento... Ya en el primer semestre los intereses superó el 4% de educación. El 4% bueno, déjame decirte,
ahora mismo lo que yo tengo, digamos, calculado de lo que es el pago de intereses de la deuda pública, sobrepasa los 200 mil millones de pesos. Entonces, esa es la deuda que está declarada, o sea, digamos, que toma Hacienda. Pero Hacienda tiene alguna idea de cuáles son las deudas de los ayuntamientos, del INDRI, de INAPA, de la UAS, de las sedes, el Banco Central, obviamente que tiene un déficit por encima de los 15 mil millones de dólares. O sea, es el único banco que es transparente, el único banco que se sabe que está quebrado técnicamente hablando. No está quebrado porque tiene la maquinita y la pone a funcionar cuando quiere. Pero, digamos, todos los indicadores de la economía dominicana presentan a un enfermo de gravedad. Sí, no es el panorama que pintan los funcionarios. No. Tiene déficit bastante grande, más de 6.800 millones de dólares en la cuenta corriente. Tiene un déficit en la balanza comercial también muchísimo más grande, que es la que determina ese déficit en la balanza corriente. Tiene insuficiencia de ahorro para financiar la inversión y tiene que financiarla también, y tiene déficit fiscal. Entonces, cuando el Banco Central habla de estabilidad, de confianza, yo digo, pero ¿en qué cifras están fundamentándose para decir que que la gente puede creer, puede tener confianza en que el desempeño de la economía dominicana significará de alguna forma beneficio para la población? No, lo que tenemos es ahora un mayor endeudamiento, y ese mayor endeudamiento significa que usted, quiéralo o no, tiene una mayor deuda, porque nosotros los impuestos son los que pagan eso. Estamos hablando de que de los impuestos, el 30% no de los ingresos totales, sino de los ingresos tributarios, se van en eso, en deuda, y eso no contamos el pago de amortización, porque si pagamos la amortización, entonces sí, efectivamente es mucho más seria digamos, ese elemento. Vamos a una breve pausa, Apolinar, porque todavía nos queda un segundo segmento que vamos a seguir con todos estos temas de muchísimo interés. Quédense con nosotros y el doctor Apolinar Veloz. Continuamos con el doctor Apolinar Veloz, que me regaló este libro que yo lo había leído y lo presté y uno no puede prestar los libros, Apolinar, que es La crisis de la banca, de la moneda y del Estado, 1998-2004, de Félix Calvo. Félix Calvo ahí dice que un español, Aristóbulo de Juan, realizó un análisis de la banca dominicana, y dice Félix Calvo que en un tiempo bien temprano él advirtió los problemas de Baninter y de los otros dos bancos. Eso es cierto, sí. Sí, es cierto. En el 99 a Héctor Valdés, Aristóbulo de Juan le dirigió una carta sugiriéndole que debía cerrar a Baninter en el 99. ¿No? Sí, casi 4 años antes de la crisis. Eso fue en el 98, y en el 99 otra carta reiterándole lo mismo. Y no hizo caso. ¿Por qué no hizo caso? Sencillamente porque el Banco Central ha perdido independencia, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del sector privado. Y quien manda y domina en el Banco Central es el sector privado bancario. O sea, hay un gobernador, pero ese gobernador lo que hace es lo que es conveniente para la banca, no lo que es conveniente para mantener un sistema financiero sano que permita, digamos, cumplir con su función social, que es de financiamiento de las inversiones privadas y públicas, en el caso de que le preste al sector público. No, lo que se trata es justamente de lo contrario, de esconder las debilidades que tiene la banca. Y ahora tiene tiene un equipo ideal, porque en la superintendencia no se hace absolutamente sino dar cursos. Yo doy un cursito de
de cómo se usa una cuenta corriente, de cómo invertir, de cómo ahorrar, y esa es la ocupación fundamental de la superintendencia. Saber que la gradualidad es incorrecta, saber que se cumple, si no se cumple, esa no es, digamos, el objetivo fundamental de la superintendencia. Apolinar, ¿y qué vamos a hacer con esos valores en circulación que por momentos sobrepasan ya el billón ya de un pesos? billón 47.000 millones de pesos. Héctor Valdés vendió la idea de que solucionaría el problema que nosotros con la crisis de Baninter creamos con los primeros 2.300 millones de dólares que se emitieron para, digamos, socorrer a los 3 bancos que quebraron. Perfectamente. Todo el mundo pensaba porque era agosto 20 eran 89.000 millones. Sí, era 89, que a la tasa de cambio de ese momento eran alrededor de 2.300 millones de dólares. Hoy tenemos 18.000 millones de dólares, es decir, más del 50% de la deuda pública externa tiene el Banco Central nada más. Y que el ministro de Hacienda no cuenta dentro de su cálculo de la deuda pública. Es un Banco Central que tiene una deficiencia, si uno mira activos y pasivos, ¿no? Es decir, lo que sería el capital del banco. El patrimonio negativo. El patrimonio de 13.000 millones de dólares. Entonces, esa confianza que supuestamente está vendiendo la gobernación del Banco Central solamente duraría si él se quedara eternamente ahí, porque seguiría maquillando todo lo que sea necesario para que se siga diciendo que todo está muy bien. Pero no está bien. Una empresa que tenga un capital negativo no está bien. Un banco central que tenga el capital negativo que tiene no está bien. Y no ha habido, y no ha capitalizado, a todo esto, no ha capitalizado el Banco Central porque él dijo que lo iba a capitalizar, incluso hubo una segunda ley de capitalización del Banco Central. Y en lugar de la capitalización, lo que se ha ido es más profundo todavía. O sea, el Banco Central, de sus gastos, el más importante de todos los gastos corrientes que tiene es el pago de los intereses. Entonces, que tiene que recogerlo con mayor que emisión. Tiene que recogerlo, y se le había dicho que eso iba a ser un juego de Ponzi. Bueno, ya lo tiene, ya lo tiene. La única forma que eso puede seguir como está, con una crisis en silencio, es sencillamente dejándolo ahí y acrecentando lo que será el problema financiero que va a tener el Banco Central y el gobierno que sea, el que surja, el que sea, con esa, digamos, juego de Ponzi que insiste el gobernador en seguir alimentando. Entonces, hay mecanismos para hacer eso. Hay mecanismos para hacer eso, para resolver ese problema. Pero, Chile lo hizo en 30 años. Sí, pero lo que pasa es que eso estaría ligado a quitarle la ventaja que le ha dado el Banco Central a todas las puestos de bolsa, en el sentido de que emite a 10 y ellos te colocan a 7, a 8, dependiendo de cómo ellos entiendan que deben colocar la tasa de interés, produciendo un beneficio, oye, vergonzoso de el sistema de las casas de, yo no diría, yo iba a decir de apuestas, no de apuestas, sino la compra y venta de certificados. El banco emite un título a 12 y entonces en el mercado secundario se transa a 8, a 7. Y quien recibe el pago es el tenedor primario. Primario, sí. Entonces, esa es la idea. Justamente por esa razón y para evitar no quitar ese beneficio es que no se ha resuelto ese problema que tiene el Banco Central, que lo crearon fundamentalmente porque la propia banca me lo propuso a mí. Hubo un banquero que me dijo, ustedes están compitiendo con el Banco Central, con los bancos comerciales, porque estamos colocando directamente al público. Lo que pasa es que ese que me lo dijo estaba pensando en su negocio y yo estaba pensando en resolver un problema de política monetaria, de un exceso de circulación que había que recoger y que la forma de recogerlo era esa, ¿no?
ahora no se tienen que recoger nada, a pesar de que la emisión de esos títulos tiene la vocación de corregir los excesos de dinero cuando en la economía, y a partir de la venta de esos certificados tú recoges eso. Tiene la vocación de ser un instrumento de política monetaria, pero en esta administración no, en esta administración ha sido una política de negocios del Banco Central. ¿Cuál es tu pronóstico de crecimiento para este año, Apolinario? Mira, eso es difícil, porque eso es muy difícil, porque si hubiese, hay una metodología que se aplica, pero el producto crece como políticamente es conveniente para el Banco Central. Así es que crece, y la inflación también. O sea, recordemos que en junio del 2020, en un año de plena crisis, se cambió la base del cálculo del índice de precio al consumidor. Y eso es... Que en vez de estar referido a un mes, está referido a un periodo. No. Y ellos cambiaron para atrás todo el índice de precio. O sea, ya tú no encuentras el índice de precio que existía antes. Porque ese índice de precios que existía antes iba caminando para 200, ¿no? Y para impedir eso y tener que dar una, digamos, mostrar un índice de precio al consumidor muy grande, lo que hicieron fue que hicieron ese cambio de base. Pero hay que ver una cosa. La propaganda del Banco Central del cumplimiento de que tiene una inflación baja es esa, la tasa de inflación. Pero para el consumidor no es eso lo importante. Para el consumidor lo importante es el índice de precio. El índice de precio que le reduce un 30% en poder adquisitivo. Es decir, el individuo que recibe 100 pesos solamente puede comprar 70, porque la inflación le borra 30 de entrada. Si usted gana 15,000 pesos, a usted le llevan de entrada por el índice de precio más de 3,600 pesos. No te alcanza ni para la canasta del primer quintil. No, para nada. Y justamente cuando estamos hablando, en Estados Unidos se habla de la tasa de inflación, pero obviamente hay un referimiento a lo que es el índice de precio. O sea, el índice de precio no es de 124 como el de aquí ahora. Papá, porque es que allá no es la FED que lo calcula. No, exactamente. Allá es otra institución. Y ese es otro de los problemas que tiene, que el Banco Central calcula las cifras que justamente hace política monetaria para modificar. Entonces es muy cómodo hacer política monetaria. El producto lo calcula una entidad, sí, y la inflación otra. Exactamente, pero no, aquí se calcula todo ahí adentro. Entonces el producto, la inflación, todo ahí se calcula y evidentemente se calcula para el beneficio político de la administración que esté, independientemente de cuál esta sea. Yo espero que haya alguna conciencia del que resulte ganador de las próximas elecciones para que efectivamente piense que la economía no se puede manejar con datos que solamente son exclusivos y propiedad de una institución para beneficio político de un candidato. Eso debe cambiar, eso debe modificarse, porque esa es otra de las debilidades institucionales que tiene este país. O sea, ningún ministerio regula nada aquí. Ningún ministerio regula nada. Lo que regula son los beneficios del sector privado. Industria y Comercio tiene 2 resoluciones que no ha querido quitar sobre el gas licuado de petróleo, que le representan a la familia dominicana 55 pesos por galón más de costo. Hay subsidio al transporte. ¿Subsidian a quién en el transporte? ¿Al que paga el pasaje? No, al dueño de la guagua. Y más ahora con los corredores. Sí, más ahora con las APP de los corredores, que usted no sabe lo que pasa ahí. Y por el otro lado, usted tiene subsidio a los combustibles. En ninguna bomba, cuando yo voy a comprar, me dice menos el subsidio que da el gobierno. Siempre yo pago el precio que dice la bomba. Y le digo yo, pero por lo menos anuncien y digan, en la bomba debería costar el precio 100, pero como hay un subsidio, usted va a pagar 80. No, el subsidio es para los importadores de combustibles. Entonces, así no se maneja una nación. En una nación somos todos dominicanos, empresarios, banqueros y todos los demás.
y todos debemos tener una participación más o menos adecuada en lo que es el producto del país. Apolinar Veloz, como siempre agradecido. Te espero pronto, siempre que tu agenda académica te lo permita. No, gracias Ramón. Apolinar. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar con el presidente de esto es larguísimo, Asociación Dominicana de Empresas Suplidoras y Recolectoras de Residuos Oleosos a Buques y Plantas.